Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo que tenemos hoy, este miércoles tan bello que nos has dado, cuando podemos de nuevo reunirnos con tu Espíritu. Padre, estando separados de casa en casa, pero reunidos en un cuerpo, en un solo Espíritu, para oír de nuevo tu palabra, para alabarte y para aprender más de tus grandes y preciosas promesas, y especialmente para conocer mejor a tu Hijo Jesucristo, en quien tenemos la garantía de una vida abundante por fe en Él. Y Padre, te pido que cada persona que esté oyendo esto, sea hoy u otro día, lo oiga con su corazón, buscando saber más de ti, conocerte más a ti y así tener la vida abundante. Y esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a nuestro servicio de media semana en Viviendo por Fe. Aquí teniéndolo en casa, esperamos muy pronto que se pueda reanudar el servicio ahí en la iglesia y que entonces podamos todos nosotros gozar el uno del otro y exhortarnos como debe ser. Y estamos orando que muy pronto eso sea. Pero mientras, todavía tenemos el mismo Dios, el Dios que es igual ayer, hoy y para siempre. Y hoy vamos a estar estudiando sobre sus grandes promesas, sobre su increíble palabra. Y por eso los cantos que vamos a cantar van de acuerdo con eso. Bellas palabras de vida y todas las promesas del Señor Jesús. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Cristo a todos da bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. El cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi ser. Siempre vive aquí alejado de su luz, siempre sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús me ha dado. Fieles, en ellas para siempre confiaré.
siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfaremos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Pues bueno, aquí estamos de nuevo con la gran y preciosa palabra de Dios. Y cantamos estos cantos porque estos cantos hablan de lo que nosotros necesitamos ahorita más que cualquier otra cosa, y eso es que Dios nos hable. Estamos en un mundo, ustedes saben, donde cada día pasan pruebas. Y dicen, ay, pues es el coronavirus. No, es el ser humano. El ser humano siempre tiene nuevas pruebas. Siempre tiene cosas que le afectan. Y no hoy ni mañana va a ser distinto. Y cada uno de nosotros tenemos que tener algo en que nosotros nos fundamos. Y estamos regresando a un estudio que habíamos empezado antes del tiempo de la Semana Santa y del campamento y de las otras cosas que hemos tenido. Estábamos empezando un estudio del libro de Segunda de Pedro en los servicios de miércoles. Y como ha sido mucho tiempo, el último sermón que tuvimos, el último mensaje que tuvimos sobre este tema fue en el 12 de marzo. Y entonces ya es un mes. Y yo sé que algunos de ustedes quizás se han olvidado dónde estábamos y qué estábamos mirando en ese libro. Así que vamos a comenzar un poco con un resumen, un reviso, y luego entramos de nuevo, y las semanas que vienen vamos a seguir en el libro de Segunda de Pedro. Y se acuerdan, Pedro era un apóstol del Señor, un discípulo del Señor, que en un tiempo de su vida había negado al Señor 3 veces, y Cristo, después de que Cristo resucitó, Cristo vino a él y lo reconcilió, y luego le dijo una profecía. Y la profecía que le dijo es que Pedro en ese tiempo caminaba libre, pero en un tiempo él iba a morir preso por el Señor. Y en Segunda de Pedro está casi a ese punto de morir por su fe. Entonces, hay muchos años entre el tiempo antes de la resurrección, cuando Cristo había resucitado, y este tiempo, y Pedro ha vivido una vida de persecución, una vida de dificultad, una vida de pruebas, y ahora está al punto, nos dice en el capítulo 2 de este libro de Segunda de Pedro, de que él sabe que pronto le cae el tiempo donde él tiene que dejar esta casa terrenal, su cuerpo, e ir a estar con el Señor. Ahora, cuando él era creyente con los demás discípulos, cuando fue el tiempo de Pascua, él negó al Señor 3 veces, lo hizo por miedo. Él era un hombre miedoso, era un hombre que tenía temor de las cosas que le iban a pasar. Pero ahora, años después, él ya no tiene ese miedo. Él sabe por seguro que va a morir pronto, y él sabe que no hay problema alguno con eso. Y en este libro nos está diciendo cómo nosotros también podemos tener ese tipo de certeza en nuestra vida. Y vimos en el capítulo 1, versículo 4, vimos que Él nos ha dado grandes y bellísimas promesas, grandísimas promesas que Él nos ha dado para que por ellas nosotros participemos en la naturaleza divina. Es el capítulo 1, versículo 4 de Primera de Pedro. Eso no que nos vayamos a volver Dios,
pero que por medio de las promesas que Dios dio, nosotros tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros y nosotros somos los que tenemos la ventaja de tener el poder del Dios que creó el universo viviendo en nosotros para que nosotros podamos vivir. Cristo dijo en Juan 10:10, yo vine a dar vida y a darla en abundancia. Y la razón no es porque nos va a quitar las pruebas, no es porque nos va a quitar las dificultades, pero que Él nos va a dar a nosotros el poder, como Pablo dice en Filipenses 2:13, tanto el querer como el hacer, Dios obra en nosotros, para que nosotros tengamos el poder para que en medio de nuestros problemas, nosotros vivamos abundantemente. No, una vida abundante no es quitar tus problemas. Una vida abundante es ganarle a tus problemas, ser, como dice Romanos 8, más que vencedores. Y eso nos dice Pedro, lo hace por medio de sus grandes y preciosas promesas. Cuando yo tengo las promesas de Dios, entonces yo sé cómo ser victorioso en todas las situaciones de mi vida. Ahora, el problema es que la mayoría de nosotros no sabemos cuáles promesas hay en este libro. Muchos cristianos no han leído, menos estudiado la palabra de Dios. Entonces, les preguntas, yo hice esta pregunta cuando estaba enseñando esto antes. Dije, ¿cuántos de ustedes, qué promesas de Dios ustedes saben? Y la mayoría de los que estaban ahí podían decir, pues, que en Cristo tenemos vida eterna. Y esa es fundamental. Si usted no tiene vida eterna, las demás promesas de Dios no le sirven al final de cuentas. ¿De qué bien le sirve a usted tener sus necesidades físicas, su sanidad, todo lo demás, si al final de cuentas usted se muere y va a separar de Dios? Entonces, lo primero que nosotros necesitamos es la promesa de Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Acabamos de celebrar el Domingo de Resurrección, donde celebramos el hecho en el Viernes Santo que Cristo vino a pagar nuestros pecados por completo, que no hay un pecado en todo el universo que no se haya pagado, y que si nosotros aceptamos ese pago por fe, si creemos en Él, Él nos da una nueva naturaleza, nos da la vida eterna, nos hace hijos de Dios. Ese es el mensaje de la semana de resurrección y es el evangelio, las buenas nuevas, el mensaje central de la fe. Si esa promesa la tenemos, recibimos el Espíritu Santo. Tenemos, como vimos en Juan este domingo pasado, otro consolador que viene y entra y nos da el poder para vivir. Como vimos en Filipenses 2:13, tanto el querer como el hacer, y nos da la vida eterna. Pero muchos cristianos eso es todo lo que saben. Saben Juan 3:16. Saben que tienen vida eterna por la fe, que no es por las obras, para que nadie se gloríe. Se saben un poco de Efesios 2:8 y 9. Pero no han aprendido lo demás de las grandes y preciosas promesas que Dios nos ha dado. Y si tú no las sabes, no puedes confiar en ellas. Es como una persona que tiene vamos a hacer un tío o alguien que le deja en el banco $1,000,000 y llega el sobre donde está el testamento y no abres el sobre, no lees el sobre y no sabes nada y tú tienes $1,000,000 en tu cuenta bancaria y estás en la calle pidiendo pan ahí debajo de los puentes diciendo yo trabajo por comida y en la noche duermes en una banca cuando está frío, cuando está caliente. Y te preguntan, ¿por qué? ¿Por qué? Pues, ay, no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. ¿Y qué está en ese sobre que está ahí, que tienes ahí? ¿A quién sabe ese sobre? Pues me llegó y nunca lo he abierto y no sé nada. Y luego lo abres y adentro de ese sobre dice, tú tienes $millones y no tienes que vivir una vida pobre. Puedes vivir como Cristo dijo en Juan 10:10, una vida abundante. Pedro lo dice aquí también. En el versículo 11 habla de las cosas que vamos nosotros a estudiar y dice, porque de esta misma manera os será otorgada amplia o abundante y generosa entrada al reino venidero de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces nosotros
tenemos la vida eterna si confiamos en Cristo, pero tenemos en ese punto la opción de abrir el resto del sobre y ver lo demás que Dios tiene para nosotros y pasar una vida en medio de las tribulaciones que siempre van a pasar, abundante, y entrar al cielo lleno de gozo y de recompensas y de una vida llena porque así te la dio Dios y porque tú clamaste sus promesas y viviste de acuerdo a sus promesas. O tú también tienes la opción de ser como Primera de Corintios 3 nos dice, y entrar, ser salvo y entrar como si por fuego pasaste toda la vida casi quemado y entraste de panzazo al cielo y miraste atrás y vienes cargando una vida vacía, una vida que no tiene nada de victoria, una vida que ha sido llena de miedo y de fracaso y de derrota. Tú tienes la opción como cristiano de abrir el sobre o no, de clamar esas grandes y preciosas promesas o no. Y si no sabes qué hay, no vas a saber qué clamar. Entonces, es importantísimo para nosotros como cristianos realizar que lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos lo que está en este libro, las promesas que Él da para nuestra vida espiritual, para nuestra vida física, para nuestros matrimonios, para nuestros trabajos, para todo lo que nosotros pasamos, que nosotros podemos ser, y no hay ninguna razón que no debemos ser más que victoriosos, más que vencedores, como dice Romanos 8, que nosotros todo nos va a obrar para bien, que Él promete proveer todo nuestro bien. Jehová es mi pastor y nada me faltará, pero siempre hay condiciones con las promesas, ¿verdad? Él dice que Él suplirá las otras cosas que necesitamos, pero tiene una condición, dice, si buscad primero el reino de Dios y su justicia, Mateo 6:33, y estas otras cosas os serán añadidas. Entonces, nosotros tenemos que entrar a lo que Dios tiene para nosotros, que se encuentra en esta palabra, y saber lo que Él tiene, y por fe clamar las promesas, y vivir de acuerdo a esas promesas. La fe, dice Romanos 10:17, viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora, ahí estuvimos, y luego vimos que Cristo no solo nos pide fe. Nosotros, la iglesia se llama Viviendo por Fe por una razón. La fe es el fundamento de lo que hacemos. La fe en lo que Cristo dijo, ¿verdad? La fe viene por el oír la palabra. Y nosotros vemos en el fin del Sermón del Monte, en el fin del capítulo 7 de Mateo, que Cristo enseña nuestra vida cristiana como el edificar una casa. Dice, si tú edificas una casa sobre la roca, y la roca, dice ahí, Cristo dice, mis palabras. Y el que edifica sobre, el que oye mis palabras y las hace es como el hombre que hace su casa sobre una roca, y cuando vengan, no si vienen, pero cuando vengan los vientos y las tormentas y las lluvias, la casa se mantendrá fuerte. Pero si nosotros construimos nuestras casas sobre cualquier otro fundamento que no sea las palabras de Cristo, podemos edificar una casa fuerte, pero si no hay fundamento, vienen los vientos y la casa se cae. Pero hay dos cosas que se tienen que hacer, y Pedro va a hablar de las dos. Hemos hablado del fundamento. El fundamento es nuestra fe. Nuestra fe en las palabras de Dios. Nuestra fe en las promesas de Dios. Porque sin las promesas y las palabras de Dios no hay nada en qué creer. Entonces, ese es el fundamento. Pero cuando nosotros construimos esta casa, hace muchos años ya, no construimos solamente el fundamento. Ya está la casa, ¿verdad? Ahora ya podemos vivir, no tenemos que hacer nada, nada más nos acostamos ahí en el fundamento. Nosotros tuvimos que edificar, y toma tiempo edificar una casa. Yo me acuerdo cuando empezamos a edificar esta casa donde ahorita estoy predicando, una casa grande, tiene 2 pisos y tiene 6 recámaras, y es una casa que nosotros vimos paso a paso edificar. Primero estaba el lote vacío, y luego pusieron el fundamento, y luego empezaron los trabajadores a poner vigas, y luego pusieron el alambrado y todo lo eléctrico, y pusieron los tubos de la plomería, y luego pusieron sheetrock, y pusieron insulación, y pusieron
todo lo demás, y luego puertas y todo esto lo construyeron pedazo por pedazo hasta que quedó una casa bien hecha donde nosotros hemos pasado por lo menos un huracán y varias otras tormentas, y la casa se ha mantenido porque fue bien construida con buenos materiales. Entonces, pero si tanto el fundamento como la casa no se hace bien, cuando vienen las tormentas se deshace todo. Entonces Pedro empieza a hablar de cómo edificar sobre el fundamento de nuestra fe. Y nos dice en el capítulo 1 de Segunda de Pedro, empezando en el versículo 5, nos dice, y eso también ya lo hemos visto, este repaso, esta es primera, ya se me fue atrás una página o dos esta Biblia, aquí está segunda. Dice en el versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Dice el versículo 8, porque el que, si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos y sin fruto cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice Pedro, sobre tu fe estas cosas se edifican. La fe, la virtud, el conocimiento y así para adelante. Y ya vimos, la última vez hablamos de la virtud, pero la vamos a cubrir rápidamente de nuevo para comenzar estas semanas con seguir adelante. Y la gente dice, yo les pregunté, ¿qué es la virtud? Y la mayoría de la gente no sabe qué es virtud. Les pregunté, ¿qué es virtud? Y me vieron con las caras esas del animal que mira las luces del carro que vienen hacia él, ¿verdad? Y la virtud es un concepto muy fácil. Es simplemente el querer hacer el bien. El querer hacer el bien. Y la mayoría de la gente, mucha gente hoy no quiere hacer el bien, quiere hacer lo conveniente. Y lo conveniente y lo bueno no son lo mismo. Entonces nosotros tenemos que edificar sobre nuestra fe la virtud. La Biblia nos dice en Proverbios 8, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Nosotros, cada uno de nosotros, no tolerar simplemente o no solamente estar ambiguos sobre el mal, pero aborrecer el mal. Y la mayoría de nosotros, vamos a ser honestos, tenemos nuestros males personales que no los aborrecemos, pero los acariciamos un poco. A veces es un mal de flojera, o un mal de comer demasiado, o un mal de criticar, o un mal de chismear, o cualquiera que sea el tuyo. Es diferente que el mío, pero todos los tenemos. La virtud es decir, ¿sabe qué? Esas cosas son malas, Dios. Yo no quiero ser malo. Yo quiero hacer el bien. Porque Cristo fue perfecto. Y es perfecto. Y será perfecto. Y Él quiere que nosotros crezcamos en su imagen. Entonces, la pregunta que debemos siempre hacer cuando hacemos cualquier cosa no es, ¿qué hay mal en esto? Debe ser, ¿qué hay bueno en esto? No qué hay conveniente en esto, pero qué hay bueno en esto. La Biblia nos dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, para él es pecado. Entonces, la virtud es eso simple, un deseo de hacer lo bueno, un deseo de hacer lo que es correcto. Y es el primer paso que edificamos sobre nuestra fe. Hay muchos cristianos que dicen, yo creo en Cristo, yo sé que voy al cielo al morir, yo tengo la seguridad de la vida eterna, pero mi vida pues que pase porque yo ya sé dónde voy. Y esos nunca van a tener vida abundante en esta vida y una entrada abundante en la siguiente. Entrarán como si por fuego, pero no entrarán con abundancia. Su vida detrás de ellos será vacía y hueca. Entonces, tomemos una resolución como cristianos, nosotros de Viviendo por Fe y de otras iglesias que están oyendo. Si hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador, no para salvarnos, pero simplemente para darnos la vida abundante,
Yo quiero hacer el bien en todo instante, en todo tiempo. Mi vida va a ser dedicada a hacer lo bueno. Y luego, el siguiente paso. Nos dice a la virtud, conocimiento. Y conocimiento simplemente es muy importante porque es una cosa saber, querer hacer el bien y es otra cosa saber qué hacer. Y estamos en un mundo, hermanos, que hoy en día llama muchas cosas malas buenas y muchas cosas buenas malas. Hay personas que celebran sus abortos. Hay personas que se jactan de haber engañado a alguien y saliéndose con la suya con un fraude que les sacó buen dinero. Hay personas que, que dicen, pues, qué bueno, ya me divorcié de esa malvada vieja que tenía, que era la abuela del diablo, y estoy feliz con eso. Hay personas que en muchas cosas dicen, no, Dios no supo lo que hacía cuando dijo que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, y hay un sinnúmero de cosas que el mundo enseña en sus programas de televisión, en sus programas de radio, en sus libros, en todo lo que uno ve, donde lo que la Biblia nos dice es bueno, no lo es. Y tratan de enseñar desde la escuela adelante que nosotros debemos hacer lo que a nosotros nos parece bien. Y la Biblia nos hace claro en el libro de Jueces dónde eso llega. Al final del libro de Jueces dice, no hubo un rey en Israel y cada uno hacía lo que le daba la gana. Básicamente lo que dice el libro de Jueces al final, lo que en sus ojos les parecía bien, es lo que dice el hebreo. Y el país estaba en derrota y en destrucción por esa causa. Y el final del libro de Romanos nos habla, en el capítulo 1, final del capítulo 1 de Romanos nos habla de esos días cuando vendrán donde todo estará cabeza para abajo y donde la gente llamará a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y si nosotros vamos de acuerdo a nuestro sentir, dice el Proverbios, hay un camino que parece bueno al hombre, pero ese camino lleva a la muerte. Entonces, desde el principio, el hombre ha tratado de descubrir lo bueno y lo malo por sí mismo. Eso fue lo que Satanás le tentó a Eva, que uno encontraba lo que es bueno y lo que es malo es por sí mismo, experimentando. Dice, come este fruto, tú vas a ver por ti mismo lo que es bueno y lo que es malo. El problema es que nosotros no sabemos el futuro. Yo no sé las consecuencias de mañana de las acciones que yo hago. Entonces, ¿cómo puedo determinar yo lo que es bueno y malo? Dios sabe el principio del futuro. Dios nos creó. Dios sabe cómo funcionamos. Y por esa razón Dios nos ha dado en su palabra lo que verdaderamente es bueno y lo que verdaderamente es malo. Y no lo conocemos por experimentar. Lo conocemos por, como dice Santiago en el capítulo 1 de su libro, en el versículo 21, ¿verdad? Dice que dejemos atrás la inmundicia y aceptemos con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar nuestras almas o nuestras vidas. Y luego en el versículo 22 al 25 nos dice, pero que no seamos oidores solamente de la palabra, pero que la hagamos, y eso nos va a dar bendición. Entonces, nuestro trabajo como cristianos es preguntarle a Dios, Dios, ¿qué es lo bueno? Y luego buscar en su palabra hasta que nos enseñe lo que es lo bueno. Ahora, no es una cosa fácil, ¿verdad? La Biblia nos dice en el pasaje que ya leímos, el versículo 5 del capítulo 1 de segunda de Pedro, vosotros también poniendo toda diligencia. Una casa no se construye de noche a día. Toma sudor. Yo miré cuando se estaba construyendo nuestra casa cuánto sudor y peso y ejercicio tomó para hacerlo, ¿verdad? Y entonces nosotros, para nuestra vida va a ser igual. Esto no va a ser una cosa que simplemente puedes tomar de cucharaditas del pastor. Tú tienes que entrar a la palabra de Dios, tú tienes que aprender a estudiarla, tú tienes que aprender a cómo sacarlo, como Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:15, ¿verdad? Pablo le dijo con la misma palabra aquí, sé diligente
para mostrarte un obrero que no se debe avergonzar usando correctamente la palabra de la verdad. Entonces Pablo le dijo a Timoteo que tiene que toma diligencia. Mi hijo Kevin apenas sacó hace un poco de tiempo su licencia de journeyman en electricidad. No sé lo que es eso en español, pero es el grado arriba de aprendiz. Y cuando él estaba estudiando para eso, le dieron un libro grueso de fórmulas y de situaciones eléctricas, un libro más grande que mi Biblia, gigantesco libro que él tenía que estudiar y estudiar y estudiar y estudiar porque le iban a probar sobre eso. Y él tenía que pasar esa prueba y no la iba a pasar si no sabía lo que estaba en ese libro, por el propósito de que ahora él está trabajando con una cosa muy peligrosa, la electricidad, y si él toca mal, le cursan muchos voltios y él podría perder pierna o brazo o puede morir. Entonces, si tú quieres ser electricista y quieres llegar a ese rango de ser un obrero, tú tienes que estudiar los manuales que te hacen sobre la electricidad y saber exactamente cómo hacerlo. Y esta vida también es peligrosa. Esta vida es difícil. Y la Biblia dice que nosotros debemos ser así, un obrero que ha estudiado lo que necesita para pasar esta vida. Y eso está en esta palabra. Y yo sé que Kevin estudió con diligencia para pasar la prueba, pero muchos cristianos ni abren sus Biblias. Y luego nosotros, ¿cómo vamos a ser obreros usando correctamente la palabra de la verdad? Yo quiero preguntarle a ustedes aquí, que son miembros de Iglesia Viviendo por Fe, o otros que nos están oyendo también aquí, ¿cuánto tiempo usted toma en este libro? Ahora dice, pues no tengo tiempo. Ahorita muchos de nosotros tenemos todo el tiempo que quieran, estamos en casa y algunos no. Pero ¿sabe qué? La verdad es esta. Nosotros hacemos el tiempo para las cosas que nosotros queremos aprender. Si tú crees que esta palabra es la palabra del Dios que creó el universo, vas a tomar el tiempo. ¿Qué dijo David en el Salmo 1? En el versículo 2, después del 1 donde dice que a quien no debemos oír, el escarnecedor, el malo, etc. En el versículo 2 dice, pero su delicia está en la palabra, en la ley de Jehová, y en ella medita 5 minutos al día. No dice así. De día y de noche. David nos dice en el Salmo 19 que su ley es dulce como la miel que destila del panal. Nos dice en el Salmo 119, 11 que la palabra, he guardado tus dichos en mi corazón para no pecar en contra de ti. Nos dice también en el Salmo 119 que es como una luz y una lámpara a nuestros pies. La palabra de Dios es exaltada en la Escritura. En Hebreos capítulo 12 nos habla, capítulo 4, versículo 12, que es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos y que discierne los pensamientos del corazón. Nos dice Santiago, ya lo hemos visto, que el que lo guarda y el que lo hace va a ser bendecido en lo que hace. Nos dice Josué, ¿verdad? Que en el capítulo 1, versículo 8 y 9, que el que lo guarda va a tener éxito en lo que hace. Yo podría multiplicar versículos, pero todos nos enseñan qué importante es esta palabra y qué pobres seríamos si no lo tuviéramos. Entonces nosotros tenemos que decidir, ¿de veras creo lo que Dios me dice? Que esta palabra vale meditar de día y de noche, vale estudiar, vale ser un obrero en esta palabra para que yo tenga lo que Cristo me prometió, vida abundante. ¿O de veras quiero pasar mi vida a medias, que sea vacía al final? Entonces, tenemos que entender lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Cómo podemos? Vamos a ser obreros. Pues el obrero tiene que planear, ¿verdad? No solo abre el pasaje y lo lee por acá y lo lee por allá. El obrero tiene que mirar el problema y ver lo que dice el manual. Mi hijo como electricista sabe de dónde se encuentra esto y lo otro.
En la Biblia también. Yo lo que quiero es darles una tarea. Tarea, esto es iglesia, sí, tarea. La tarea es agarrar unas hojas, un cuaderno, poner hojas, y en cada hoja poner arriba un área de tu vida, tu matrimonio, tus finanzas, tu trabajo, tu entretenimiento, cualquier área de la vida que el Señor te enseñe, tu aprendizaje, todo lo que tú tengas en tu vida. Y luego empieces a buscar en la Escritura qué Dios tiene que decir sobre este tema. Porque Dios tiene algo para toda tu vida. Y dice, ay, pues eso va a tomar tiempo. Sí, sí toma tiempo. Ahora, también puedes buscar tú. También puedes leer otros libros que son buenos. Hay libros que donde alguien ha mirado estas cosas. Mi hijo Kevin no solo miró el manual oficial del gobierno, también leía otros libros que le enseñaban cómo sacar este punto o este otro punto. Pero al final de cuentas, la autoridad final es este libro, no los otros libros. Es la Biblia, no los otros libros. Entonces, empieza a formular en un cuaderno cómo la palabra de Dios, sus promesas, etcétera, pueden cambiar tu vida. Nunca salgas de la Biblia sin por lo menos poner una cosa que tú puedas aplicar algo en tu vida. Eso es lo que es ser un obrero, ¿verdad? Disciplínate cada día en estudio y siempre ora por sabiduría. Santiago 1.5 dice, si necesitas sabiduría, la sabiduría es conocimiento práctico, si quieres sabiduría, pídeselo y Él te lo dará, pero te lo va a dar aquí, te lo va a dar en la palabra de Dios. Pero siempre pídele. Dios. Yo he encontrado cuántas veces Dios me ha dirigido a un versículo, un pasaje que era exactamente el que yo necesitaba en ese día, porque Él sabe cómo está su palabra. Pero si yo no le oro, si yo no vengo a Él no me va a explicar. Entonces cada día, no pases un día sin tomar tiempo. Dice la Biblia que día y de noche medita en su palabra. Entonces, eso es lo primero. Sabiduría viene de la palabra de Dios, como también la fe. Segundo, busca y ponte activo en una iglesia donde la Biblia claramente se enseñe. Pues yo voy a la iglesia. Está bien, qué bueno que vas a la iglesia. Bueno, que ahorita todos estamos haciendo sobre online, en línea, pero si yo voy a una iglesia, ¿qué enseñan en tu iglesia? ¿Enseñan opiniones de hombres? Enseñan cualquier cosa y no la sacan de aquí, no la sacan con versículo y pasaje, no van a la profundidad de ver qué quiere decir Dios aquí. Si eso es verdad, no, tú tienes que encontrar una iglesia donde la palabra de Dios se enseñe, donde tú puedas en el sermón, en la escuela dominical, y no solo ir, pero hazte activo o activa en esa iglesia. No es suficiente, ¿sabe? Aquí hay muchos, pues yo estoy ahorita en la iglesia, estoy en casa, estoy acá atrás en mi sofá oyendo y viendo la palabra de Dios. Estaba ayer en nuestra iglesia, se rompió el calentador de agua y el plomero que nosotros tenemos también es trabajador de iglesia y me habló ayer, él vino para empezar a reparar el calentador y dijo, yo no sé, que si cuando abra de nuevo la iglesia, ¿cuánta gente va a decir, no, pues ya me puse cómodo teniéndolo en línea, ya no voy a regresar al edificio? ¿Sabes? Espero que no sea eso usted. Espero que el momento que su iglesia abra, que usted venga y no solo se siente ahí en esa banca, si se tiene que sentar 6 pies de otro todavía, pues siéntese 6 pies de otro, pero que no solo se siente en la banca, pero que usted decida, yo voy a involucrarme en el ministerio de esa iglesia. Acuérdate, virtud es hacer el bien, es lo primero que vimos. Conocimiento es saber qué hacer. Una de las cosas que Dios dice es que no paremos de la asamblea para exhortarnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Yo tengo que exhortarte a ti, tú a mí, tú al otro. Cada uno de nosotros puede, ¿sabe? Hay cosas, yo como pastor que he estudiado la Biblia por años y años y años y tengo doctorado, yo he aprendido cosas de las personas más nuevas en el evangelio en mi iglesia, que el Señor les enseña algo a ellos que nunca me enseñó a mí y ellos me lo comparten.
Si tú tratas de solo estudiar tú nunca vas a recibir el beneficio de los cerebros que Dios le dio a otros y lo que Dios les enseñó a ellos. Entonces tú júntate con personas que son cristianas y aprende de ellos lo que Dios les vaya a enseñar y tú puedes aprender así también mejor. Entonces involúcrate activamente en una iglesia donde la Biblia es honrada y claramente enseñada por el pastor y los líderes, los maestros de escuela dominical, etc. Si es una iglesia donde el pastor predica 10, 15 minutos y se parece que está aburrido y no, pues estoy yendo a la iglesia, no. La palabra de Dios debe ser un tesoro para los que están en esa iglesia. Siguiente, encuentra personas que te pueden ayudar a ti a aprender. Eso es parte de lo mismo, ¿verdad? Pero no solo en la iglesia. Busca gente, en vez de buscar gente que te vayan a traer para abajo, como dice el Salmo 1 al principio, ¿verdad? El escarnecedor, el malo, el que duda, esas personas que te van a traer para abajo. Busca tú personas que te enseñen, que te ayuden a crecer. Busca tu Pablo, busca a alguien como Timoteo tuvo a Pablo, arriba de él. En Timoteo 2:2, Pablo le dice a Timoteo, lo que tú aprendiste de mí, entre muchos testigos, entonces tú enséñalo. Pero Timoteo se puso debajo de un Pablo. A veces tú no tienes a alguien que te pueda siempre enseñar. Hay personas que yo siempre cuando me junto, siempre salgo yo habiendo aprendido. Una de esas es mi esposa. Ella me ha enseñado tanto a mí durante todos los años que yo no sería mitad del pastor que soy si ella no me hubiera enseñado prácticamente lo que ella es. Entonces, pero si no es tu esposo, tu esposa, y entonces encuentra un amigo que te alce, una amiga si eres mujer que te alce y que te enseñe, donde tú puedes estar con ellas y decir, ay, gracias por enseñarme esas cosas. Entonces, ¿qué vimos? Primero, tú estudia la palabra, estúdiala profundamente. Segundo, encuentra y involúcrate en una buena iglesia donde tú puedas aprender en esa iglesia y también enseñar. Por tercera parte, encuentra a alguien que te enseñe a ti y por cuarta parte, tú encuentra a alguien que tú puedas enseñar. Tú encuentra a alguien que tú puedas hacer discípulos. En segunda de Timoteo 2:2, Pablo dice así, dice, lo que tú aprendiste de mí, tú encuentra personas fieles que ellos también puedan enseñar a otros. Entonces, la Biblia nos dice en Mateo 28 que cada uno de nosotros es llamado y comisionado a hacer discípulos. Ir al mundo y hacer discípulos. Entonces, ¿sabe? Yo he aprendido como maestro que yo aprendo mejor cuando yo lo estoy enseñando. Tú nunca vas a aprender algo tan bien que cuando tú tengas que enseñarle a otro esa cosa. Entonces, si tú quieres que tu propio aprendizaje crezca, encuentra a alguien a que se lo tengas que enseñar y explicar claramente y que lo tenga que aprender y tú vas a ver cómo tú también creces en tu entendimiento y tu conocimiento. Pero toma diligencia. Esta semana resuelve. Yo quiero esa vida abundante. Yo quiero tener la entrada amplia y generosa al reino de los cielos y no entrar como si por fuego. Yo no quiero verme que una persona, nos dice el versículo anterior el versículo 10, dice, el que no tiene estas cosas es como un hombre ciego y que ve corto. Había un personaje de caricatura cuando yo era niño que se llamaba el señor Magoo, que estaba casi ciego y que le saludaba árboles pensando que eran personas. Hay muchos cristianos que sí son espiritualmente, no ven más que enfrente de su nariz lo que está pasando. No tienen ninguna esperanza hacia el futuro de que su vida sea abundante. Vamos a tomar la diligencia para edificar sobre nuestra fe, virtud, querer hacer el bien, y luego sobre nuestra virtud, conocimiento, para que sepamos qué hacer. Y luego los demás los vamos a ver en las semanas que vienen. Padre nuestro, te damos gracias por tu preciosa palabra. Primero te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, que murió por nosotros para que tengamos vida eterna si ponemos nuestra fe en Él.
Padre, qué bueno eres tú. Qué magnífico es que tú viniste a darnos vida y darla en abundancia. Pero Padre, muchas veces por no saber lo que tienes para nosotros, nosotros no vivimos una vida abundante, la vivimos en miedo, en derrota, en desesperación. Y llegamos al final y entramos al cielo, pero como si por fuego. Todo lo que hemos hecho quemado detrás de nosotros. Padre, tú no lo quieres así. Tú quieres que tengamos una vida amplia y abundante. Y la tendremos si sobre nuestra fe en tu Hijo Jesucristo edificamos estas otras cosas. Pero toman diligencia, Padre. Y yo sé que tú das el poder, tanto el querer como el hacer, dice Filipenses 2:13. Pero ayúdanos a poner las manos a la obra de buscar los tesoros que tú tienes en tu santa palabra. Y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.